Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Tras una guerra en la que se combatió hasta la extenuación, los cartagineses fueron derrotados y el futuro que se presenta ante ellos es muy oscuro, ya que sus problemas no han hecho más que comenzar. Hoy en Roma Eterna hablaremos muy poco de Roma y sí mucho de Cartago, que ante la imposibilidad de pagar a sus mercenarios tendrá que hacer frente a una cruel guerra en la que se sucederán horrores inimaginables. Prepara tu elefante, que Amílcar Barca nos llama a la guerra, y comenzamos. Programa 99 de Roma Eterna, vuelve la República. Vamos a celebrar este programa porque normalmente se celebra el 100, pues vamos a celebrar el anterior, el 99. Vuelve la trama principal del podcast y hoy te lo traigo, vamos, calentito, calentito. Siempre digo lo mismo, pero es que en cada programa me ilusiono yo solo ante el tema que tengo delante y es que se me va. Y como ha pasado mucho tiempo, lo que vamos a hacer desde el último programa de la República ha pasado demasiado, voy a recapitular. Y así nos situamos, o bien, si es la primera vez que escuchas Roma Eterna y no te apetece ir para atrás, te pongo al día y así no tienes que volver. Eso sí, yo te recomiendo que escuches los programas anteriores porque molan, pero te hago un breve resumen para que te sitúes en el contexto y puedas escuchar este y si te gusta, volver hacia atrás. Estamos en el año 241 a.C., Roma y Cartago se han dado de palos hasta literalmente, como te decía en la introducción, la extenuación, hasta no poder más, tanto en las costas de Sicilia como en territorio africano, y Amílcar Barca, comandante en jefe de las fuerzas púnicas, decide presentar su rendición a los romanos porque no le quedaba otra salida, tras una batalla de las Islas Égadas que había decantado la balanza del lado lobur. Y es que lo de decidir es una palabra muy relativa, no tenía más remedio. Él quería continuar, él estaba plantando cara en Sicilia utilizando la guerra de guerrillas, era un general capaz, nos cuentan las fuentes, pero también nos dicen que era muy prudente. El cónsul Gayo Lutacio aceptó la propuesta encantadísimo, la propuesta de paz de Amílcar, porque los romanos básicamente estaban igual o peor que los cartagineses, y se acabó firmando un tratado que ponía fin a la primera contienda entre púnicos y romanos, con los siguientes términos, según nos cuentan las fuentes, en este caso Polibio. Cartago debía pagar a Roma 3.200 talentos de eubea como indemnización en el transcurso de 10 años. Debía devolver todos los prisioneros sin rescate alguno. Los cartagineses debían retirarse de toda Sicilia y se comprometían a no pelear contra Siracusa ni contra sus aliados. La retirada también incluía todas las islas que hay entre Italia y Sicilia. Un acuerdo durísimo, un acuerdo que condenaba a Cartago a la ruina económica y a perder su política internacional, y cerraba una guerra que duró 23 años en la que las pérdidas humanas habían sido tremendas. Y te estarás preguntando, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué pasa? La historia se queda siempre con grandes fotos fijas de momentos concretos, una declaración de guerra, una batalla, una firma de paz, pero tras esto la vida continúa, tras esa foto la vida sigue y para Cartago la vida va a ser francamente complicada. Es por ello que ahora el relato se va a dividir forzosamente en dos y voy a ir intercalando lo que pasa en Roma, tras la victoria, eufóricos todos, y lo que pasa en Cartago, tras la derrota, el día y la noche. Empezaremos hablando un poquitito de Roma, de lo que pasa en Roma, porque según Dion Casio, Roma se había adueñado de toda Sicilia, a excepción de Siracusa, en el lado derecho de la isla. Ese año 241 en el que empezábamos el relato, nos cuentan las fuentes que fue bastante desastroso para Roma. La alegría no dura mucho en la capital romana. Leyendo a Orosio, y a Plinio también, encontramos cosas interesantes. Orosio nos cuenta que ese año un repentino desastre evitó que los romanos celebrasen el triunfo sobre los cartagineses, como si los dioses protegieran de la excesiva euforia. Durante el consulado de ese año, consulado de Quinto Lutacio y Aulo Manlio, cuentan que el agua y el fuego se cebaron con Roma y casi destruyen la ciudad por completo. El Tíber creció con insólitas lluvias y se desbordó durante más tiempo y con más cantidad de agua de lo que estaban acostumbrados los romanos, porque el Tíber sí se desbordaba y hasta hace muy pocos años no estaba controlado, y en esa ocasión arrasó todo lo que encontró a su paso.
Todos los edificios que estaban alrededor fueron destruidos. A este desastre provocado por las aguas siguió la destrucción por el fuego. Un fuego que Orosio no sabe decir de dónde salió. Arrasó muchas partes de la ciudad, produjo graves pérdidas tanto materiales como humanas y consumió, en un solo incendio, una cantidad enorme de riquezas. El incendio fue avanzando por el foro y llegó al templo de Vesta. El Pontifex Maximus Lucio Cecilio Metelo arriesgó su vida por salvar las estatuas de los dioses que estaban a punto de quemarse y él salió vivo de milagro. Orosio nos cuenta que acabó con un brazo medio quemado por meterse en el incendio. Pero si vamos al relato de Plinio el Viejo, en el libro séptimo de su Naturalis Historia, nos da más detalles todavía. Tras su muerte, su hijo Quinto Metelo, en sus honras fúnebres, pronunció un discurso en el que habló largo y tendido sobre los logros de su padre, que fue Pontifex, 2 veces cónsul, dictador, Magister Equitum, quindecemviro para el reparto de tierras, celebró un triunfo en la Primera Guerra Púnica, fue uno de los más destacados, pero también nos cuenta que pasó la vejez privado de vista, estaba ciego, pues la había perdido, según este relato, en un incendio al rescatar el paladio del templo de Vesta. El paladio es la imagen de Palas Atenea que habría llevado supuestamente Eneas desde Troya y que se conservaba allí. Se creía que la imagen protegía a Roma y debía defenderse de cualquier daño. El pueblo romano le concedió a este Lucio Cecilio Metelo lo que no había concedido a nadie desde la fundación de la ciudad. Tenía permiso para que cada vez que hubiera reunión del Senado fuera llevado en carro hasta la curia. Pero ya sabes tú que a mí me gusta ir cotejando fuentes y buscar más información y más personas que nos cuenten las cosas. Y para este evento también tenemos otra fuente más. Lo menciona Livio. Tito Livio lo leemos a través de las periócas porque recuerda que todavía estamos en un momento en el cual no existe el relato continuado de Livio, tenemos diferentes anotaciones, y ahí nos hace mención solamente a que Cecilio Metelo arrancó del incendio los objetos sagrados. No dice nada de si sufrió daños en el brazo, si se quedó ciego, no cuenta nada. Y para acabar ya con este tema del incendio, Floro, en su epítome de la historia de Livio, no lo menciona, como tampoco nos dice nada Polibio. Seguimos en el 241, no cambiamos de año. Tras las catástrofes leemos en las periócas de Livio que se añadieron 2 tribus más, la Aguelina y la Quirina, ya casi las últimas que se crearon en el periodo republicano, y todavía en este año, en el 241, Roma sufre la sublevación de los Faliscos, conflicto al que no le voy a poner música épica porque se rinden a los 5 días. Dura muy poco, y con esta victoria flash, ahora sí, vamos a cruzar el Mediterráneo, nos vamos a Cartago, y te voy a hablar de lo que pasó allí. Nada más pactarse la paz entre Roma y Cartago, Amílcar Barca trasladó sus fuerzas mercenarias, las que le quedaban, desde Érice a Lilibeo y renunció al mando. La paz os dejo, mi paz os doy, que os den por que yo me voy. Se fue y se quedó con esas tropas el comandante de la ciudad, Gescón, o Gescón, como se pronuncie. Este Gescón gestionó el transporte de las tropas hasta África. Las despachó por partes porque sabía que las arcas de Cartago estaban llenas, pero de telarañas. Sabía que no habría dinero suficiente para pagar e iba gestionando el envío de mercenarios poco a poco porque nada más llegar a Cartago irían a pedir su dinero. Las autoridades cartaginesas, en cambio, en lugar de ver este movimiento y decir, ok, vamos a recibir soldados y los vamos a ir esparciendo, lo que hicieron fue acumularlas en la ciudad, en Cartago. Las tropas mercenarias, sin haber cobrado por sus servicios, se fueron acumulando en Cartago y cuentan que ocurrían desórdenes, disturbios tanto de día como de noche, y las autoridades de Cartago se reunieron con los comandantes mercenarios y dijeron, a ver, esto no puede seguir así, vamos a tener que hacer un pacto, vais a tener que iros a otro sitio, ¿qué tal si os vais a una ciudad llamada Sica? Una ciudad que estaba al sur de Cartago. Allí os lo pagamos todo, no os preocupéis. Vais allí, a Sica, estáis ahí todos tranquilamente, a vuestro rollo, haciendo cosas mercenarias en vuestras casas, y os pagaremos allí. En cuanto tuviéramos el dinero, os pagamos, vale. Los comandantes estuvieron de acuerdo en partir hacia Sica, pero querían dejar todos sus bagajes. Nos cuenta Polibio bagajes. Cuando hablo de bagajes, también es familias, mujeres, hijos. Lo querían dejar todo en Cartago porque habían hecho vida allí. Algo a lo que las autoridades de Cartago se negaron. Esto provocó el primer roce. Porque, vamos, ¿qué pasa? ¿Por qué no dejáis que se queden ahí nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestras cosas? ¿Por qué? Algo escondéis. Pero aún así, los mercenarios se reunieron en Sica, aceptaron y fueron para allá. Polibio nos dice
que en Sica los mercenarios vivieron como quisieron, licenciosamente, inactivos, ocio, vamos, ahí caipiriñas y de todo, y que ese tiempo de inactividad les llevó a fliparse un poquillo a la hora de calcular la cantidad que Cartago les adeudaba. Y los que no flipaban vivían con la esperanza de cobrar únicamente lo que les habían prometido. Los generales cartagineses les habían prometido riqueza, gloria, recompensas por sus campañas. El ambiente era de fiesta, de ilusiones por lo que iban a cobrar, pero se desvaneció de golpe. Hanón, que era el jefe supremo de los cartagineses en África en ese momento, fue hasta Sica y les dijo la verdad, les reveló la cruda realidad. Cartago no tenía con qué pagarles. No tenemos un duro. Los tributos de Roma son durísimos, nos tienen completamente con el cuello pisado en el suelo. La ciudad no tiene recursos y Hanón, de cara, reconoció que no había dinero, que Cartago les debía ese dinero, por supuesto. Oye, os reconocemos que os debemos esta pasta. Jamás escurrieron el bulto, pero les dijo que no se les podía pagar. Y también les pidió a ver si podían renunciar a un poquito de la parte de su salario, era una quita de deuda, para así ser más fácil, para que podamos pagar mejor, y por lo que sea, los mercenarios no se lo tomaron bien. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.